Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe aquí en Barcelona, y este es un nuevo programa Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad. De verdad deseo de corazón que hayan visto nuestros programas anteriores, que ya sean fieles seguidores de este programa que estamos llevando a cabo desde hace ya un buen tiempo y que está edificando muchas vidas. Hemos recibido reportes, hemos recibido mensajes llenos de afecto, llenos de cariño, de personas que nos dicen que siguen el programa Defendiendo mi Fe desde que empezamos con estos vídeos, con estas transmisiones, y que desde entonces no se pierden ninguno y que está edificando mucho sus vidas. Así que estamos muy contentos por eso, porque la única finalidad que tenemos con este programa es edificar la vida de nuestros hermanos en todo el mundo. A veces estamos distanciados de muchos de nuestros hermanos por vivir en países diferentes. Nosotros estamos aquí en España, en Barcelona, muy lejos de algunos de ustedes, pero a través de este medio nos permite sentirnos un poquito más cerca. La semana pasada estuvimos hablando de algo importante y es algo que creo que trataremos en alguna ocasión, incluso un poquito más, en algún otro programa. Pero estuvimos hablando del matrimonio y estuvimos contando lo importante que era ser lleno del Espíritu Santo para una vida matrimonial plena en el Señor. Es decir, nosotros veíamos como en Efesios 5 el apóstol Pablo daba ciertas instrucciones, ciertas indicaciones a los creyentes sobre cómo debería ser el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio. Pablo le decía a los hombres que debían amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Pablo le decía a los hombres que debían santificarlas con la palabra del Señor. Por otro lado, Pablo le decía a las esposas que debían someterse a sus maridos como al Señor. Al final, Pablo lo resume como diciendo de esta forma: hombres, amad como Cristo a vuestras esposas, y mujeres, respetad a vuestros maridos. Así que Dios nos ha dado a los hombres la tarea, la difícil pero importantísima tarea de ser buenos líderes en el hogar, buenos pastores, proveedores, protectores. Y a las mujeres no les ha dado una tarea mucho más sencilla. Les ha pedido que sea nuestra ayuda idónea, nuestra compañera en ese camino, en esa batalla, en esa lucha y en esa vida. Ellas nos ayudan a ser los buenos pastores que debemos ser. Ellas nos ayudan a ser esos buenos cabeza de hogar que debemos ser. Unos a otros nos ayudamos a que juntos podamos cumplir los roles que el Señor tiene para el matrimonio. Pero nosotros vimos en esos versículos que si íbamos un poquito atrás, Pablo daba primero una instrucción importante: sed llenos del Espíritu Santo. Dijimos al final que para poder ser un buen esposo y para poder ser una buena esposa a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, era de imperante necesidad, era imprescindible que estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Entonces terminamos el programa diciendo ya lo que hablaríamos en esta sección de hoy. Porque muchas personas ven la instrucción, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos esto? Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Mira lo que leemos. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Tres cosas que vemos aquí. Vemos, por un lado, un pueblo que alaba a Dios, un pueblo entregado a la adoración, un pueblo entregado a la alabanza. Mira lo que dice: salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿A quién no le gusta estar en un ambiente así? ¿A quién no le gusta estar en un grupo de personas, de hermanos en Cristo, que cuando se reúnen están ahí alabando a Dios, cantando a Dios, entonando salmos, entonando himnos, oraciones,
levantando sus voces al Señor. ¿Quién no disfruta de esos ambientes? ¿Sabes quién no disfruta? La gente que no es creyente, la gente que está en la carne. Para ellos eso puede ser aburrido, para ellos eso puede ser pesado, pero cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, el resultado es una vida de adoración. ¿Y qué mejor manera de adorar a Dios también que la comunión con los hermanos? En comunión, alabando, cantando, entonando salmos, entonando himnos. En segundo lugar, en el versículo 20, vemos una actitud de gratitud a Dios, de agradecimiento, dando siempre gracias por todo. Existen personas que viven quejándose, que viven murmurando, que viven reclamando, que solo viven viendo lo que no tienen, lo que les falta, y eso les lleva a ser ingratos. En vez de dar gracias por un techo, por tener algo de ropa que ponerse, por el arroz que hay en su mesa o el agua que pueden beber, por sus hijos, por su esposa, por su familia, por su salud. En vez de ser gratos, se vuelven ingratos, desagradecidos, siempre reclamando, murmurones, quejicosos. Pero son personas que no están llenas del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, el corazón vive agradecido a Dios, una vida de acción de gracias. No tiene que esperar un día de acción de gracias. Su vida es un constante grito de gracias al Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por el Evangelio, gracias por la salvación, gracias por mi vida en Cristo, gracias por la vida eterna, gracias por haberme sellado con el Espíritu Santo, gracias por haberme dado un nuevo corazón, gracias por haberme convertido, gracias por haberme hecho una nueva criatura, gracias por darme una eternidad gloriosa con la familia y la fe. Hay tanto por qué dar gracias. Hay tantos motivos de gratitud que una persona llena del Espíritu Santo es esto, dando gracias al Señor siempre por todo. Y al final del versículo 21, en el versículo 21 vemos sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, cada uno considere a su hermano como superior a sí mismo? ¿Qué hay que matar para conseguir eso? ¿Qué hay que matar para someternos unos a otros en el temor de Cristo? ¿Qué hay que matar para tener una buena relación con los hermanos en la iglesia? ¿Qué hay que matar para tener una relación en la que podamos considerar a los hermanos como superiores a nosotros mismos? ¿Sabes lo que hay que matar? Hay que matar el orgullo. Hay que matar el orgullo, porque es la fuente de las divisiones, es la fuente de las discusiones, es la fuente de las peleas, es la fuente de las disensiones, y eso hay que matarlo. ¿Y sabes cómo se puede matar? Llenándonos del Espíritu Santo. Si seguimos adelante, vemos los textos que hablan sobre esposos, esposas, luego padres e hijos. Entonces, queremos una vida de adoración, queremos una vida de gratitud, queremos una vida humilde en la que podamos someternos unos a otros y luego poder ser el esposo que debemos ser, la esposa que deben ser algunas mujeres, bueno, todas las mujeres de Dios, los padres que debemos ser, los hijos que debemos ser, la clave, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta es ¿cómo? Y yo podría definirlo de varias maneras, dar varias indicaciones, pero yo me quiero centrar en dos fundamentales. La primera, hay una estrecha relación entre la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Mira qué dice, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Se parece o no a lo que acabamos de leer? Vamos a hacer una lectura paralela. Miren, Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre al Señor por todo. Colosenses, que la palabra de Cristo abunde en vosotros, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y luego dice, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales y cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones.
Sed llenos del Espíritu Santo. Y automáticamente Pablo a los Efesios lo relaciona con una vida de cantos, himnos, salmos, cánticos espirituales y acción de gracias. Pablo a los Colosenses, llenaos de la palabra de Cristo, llenaos de la palabra de Dios. Y justo al lado, cánticos espirituales, salmos, himnos y una vida de acción de gracias a Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que para Pablo, la llenura del Espíritu Santo que lleva a los cantos espirituales, a los salmos, a los himnos, a la acción de gracias, esa llenura del Espíritu Santo que lleva a eso, viene de llenarnos de la palabra de Cristo, que nos va a llevar a salmos, himnos, cánticos espirituales y una vida de actitud de gracias, una vida de gratitud al Señor. Por lo tanto, no puede haber llenura del Espíritu Santo sin estar llenos de la palabra inspirada por Él. ¿Quién inspiró la Escritura? Pablo dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia nos enseña que los hombres de Dios no hablaban de su propia boca, sino que eran hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde ha hablado el Espíritu Santo de quién es Dios? ¿Qué quiere Dios para nuestra vida? ¿Cómo tener una vida plena espiritual? ¿Dónde tomar las armas espirituales? ¿Cómo batallar en nuestra batalla y guerra espiritual? ¿Cómo luchar con las herramientas de Dios? ¿Dónde ha dado todo eso el Espíritu Santo? ¿Dónde ha enseñado todo eso el Espíritu Santo? ¿Dónde ha reflejado todo eso el Espíritu Santo? En las Sagradas Escrituras. Leer la palabra de Dios nos dará cuenta de quién es Dios, nos mostrará quiénes somos nosotros, lo que quiere Dios para nosotros. En esa palabra vamos a encontrar herramientas para seguir llenándonos del Espíritu Santo. Vamos a ver oración, vamos a ver ayuno, vamos a ver consagración, vamos a ver lucha contra el pecado, santificación, como veremos ahora. La palabra de Dios nos va a dar el rumbo, la ruta, el camino que debe andar un creyente para vivir una vida espiritual plena, una vida espiritual fuerte, una vida espiritual madura. Pablo en una ocasión también dice, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Eso no significa que andemos flotando por el suelo, que levitemos, que caminemos a 2 centímetros de la tierra, llevados por el Espíritu Santo, no. Significa una vida espiritual, una vida gobernada por el Espíritu, una vida guiada por el Espíritu. ¿Y dónde están las instrucciones del Espíritu Santo para la vida? En su palabra. ¿Dónde están las instrucciones del Espíritu Santo para la iglesia? En la palabra. ¿Dónde están las instrucciones del Espíritu Santo para el matrimonio? En la palabra. ¿Dónde están las instrucciones del Espíritu Santo para la familia, para la crianza de los hijos? En la palabra. ¿Dónde están las instrucciones del Espíritu Santo para ser buenos hombres? En la palabra. Buenas mujeres en la palabra. Buenos padres en la palabra. Buenos hijos en la palabra. Buenos pastores en la palabra. Todo está en la palabra. Lo ha revelado ahí, inspirada por Dios, para que nosotros podamos ahora mirarla, llenarnos de ella, atesorarla en nuestro corazón y ahora vivir conforme a esa palabra. Y una vida vivida conforme a la palabra es una vida en el Espíritu, sometida a la palabra que inspiró el Espíritu Santo. Pero, ¿hay algún enemigo? ¿El Espíritu tiene algún enemigo en nosotros mismos? Sí, nuestra carne. La Biblia nos enseña que el Espíritu y la carne se oponen el uno al otro. Se oponen el uno al otro. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad por el Espíritu. Andad por el Espíritu. Y ahora Pablo da ¿qué sucede? ¿Qué sucede si andáis por el Espíritu? Y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque mira lo que dice ahora. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Porque se oponen el uno al otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Nosotros sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nacimos de nuevo por una obra gloriosa del Espíritu Santo. Nos quitaron el corazón de piedra,
Nos dieron un corazón de carne y nos sellaron con el Espíritu Santo de la promesa para que pudiéramos andar en los caminos de Dios. Nuestra vida era una vida sucumbida al pecado, rendida al pecado, esclavizada por el pecado, dirigida por nuestras pasiones. ¿Qué pasa? Una vez nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero hasta que tengamos nuestro cuerpo glorificado en la eternidad, hasta que recibamos en el día final nuestros cuerpos glorificados, en esta tierra lucharemos con lo que llamamos los resquicios de pecado. Resquicios de pecado. Esta carne nos sigue jugando malas pasadas y es una feroz enemiga. Pero el Señor nos ha dado herramientas. Ya no somos esclavos, pero tenemos una lucha. La diferencia es que antes no podíamos obedecer a Dios y ahora sí. Por el Espíritu, ahora podemos obedecer a Dios, ahora podemos resistir al diablo, ahora podemos batallar con la carne, ahora podemos huir de las tentaciones, ahora podemos decir no al pecado en el Espíritu. Pero uno y el otro se oponen. ¿Qué pasa si yo me rindo al pecado? Afecta a mi vida espiritual, afecta al espíritu. Mira cómo lo dice Pablo en Efesios 4:30. Y no entristezcáis. Algunas traducciones creo que dice contristar al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cómo se entristece al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que más aborrece Dios? ¿Qué es lo que más aborrece Dios? Lo que más aborrece Dios es el pecado. El profeta Isaías dice que la mano de Dios no se había cortado para salvar, ni para ayudar, ni para socorrer, pero dice Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros. Vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros. Dios aborrece el pecado. Hay un salmo incluso que dice, Dios se levanta irado cada día con aquellos que practican la iniquidad. Dios aborrece el pecado. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios, aunque algunas sectas y falsas religiones lo quieran negar, el Espíritu Santo es Dios. En una ocasión, Pedro dice de esta manera, si no me equivoco fue Pedro, en el caso de Ananías y Zafira, si no me equivoco, Pedro dice, ¿quién os ha tentado? ¿O por qué Satanás os ha tentado para que mintáis al Espíritu Santo? Y luego dice, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios, sino a Dios. Entonces, relación al Espíritu Santo con Dios. Ese es uno de los pasajes que podemos usar para enseñar esa doctrina. El Espíritu Santo es Dios, la deidad del Espíritu Santo. Y por lo tanto, lo que entristece al Espíritu Santo es el pecado. Cuando nosotros pecamos, satisfacemos los deseos de la carne, que Pablo ha dicho que se oponen al Espíritu Santo. Entonces entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cómo afecta nuestra vida? ¿Cuántas veces personas ya pierden gozo en el culto, pierden gozo en la alabanza, pierden gozo en las disciplinas espirituales, se enfrían en la fe, se enfrían en su vida de oración y tantas otras cosas? Y como no pongan solución rápido a eso, eso solo va peor. Pero eso no fue algo que hizo el diablo, fue algo que hizo el pecado. Entristeció al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos matar esa carne, batallar con esa carne? ¿Cómo dice Pablo que y no cumpliréis los deseos de la carne? Andando en el Espíritu. Llénate de palabra y obedece la palabra. Dos cosas para ser llenos del Espíritu Santo: palabra y consagración. Conoce la palabra y vive la palabra. Conoce la palabra y obedece la palabra. Llénate de las Escrituras y obedece las Escrituras. Vive una vida santificada al Señor y tendrás una vida llena del Espíritu Santo. Obviamente tú estarás pensando ayuno y oración. Claro, cuando te llenes de la palabra te va a mandar a orar. La palabra te va a hablar del ayuno y verás cómo puede ser una arma muy fuerte para batallar con los deseos de la carne, contra el orgullo, contra la codicia, contra la mentira, contra tantas otras cosas. Pero llénate de las Escrituras y llénate del Espíritu Santo y vas a ver lo que es una vida llena del Espíritu Santo. Llénate de las Escrituras, vive una vida de santidad, vive una vida de obediencia, lucha con el pecado, abstente de los deseos de la carne, sométete a Dios, a su palabra, a sus instrucciones y tendrás una vida de comunión con Dios, una vida llena del Espíritu Santo. Una vida de palabra, de oración, de cánticos, de acción de gracias, de humildad. Llénate del Espíritu Santo. Así lo harás. Palabra, santificación, oración y tendrás una vida llena del Espíritu Santo. Y sabes que va a traer eso a tu vida. Y con eso concluyo nuestro programa de hoy.
Mira lo que dice el Salmo 4:7. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan en su grano y su mosto. Cuando te llenes del Espíritu Santo, vas a tener una alegría que para nada se compara a la falsa alegría de aquellos que se llenan de mosto, de vino, de aquellos que se embriagan. Por eso, llénate del Espíritu Santo y brotarán las alabanzas de tu corazón, brotarán los cánticos de tu corazón. Tendrás una vida gozosa, tendrás una vida en paz, tendrás una vida fuerte en la fe, firme en la fe. Llénate del Espíritu Santo, llénate de palabra, santifícate, vive una vida plena de oración, haz ayuno si hace falta, batallar contra tu carne es primordial, obedecer las instrucciones de la palabra de Dios, no dar rienda a los deseos de la carne y eso te hará estar lleno del Espíritu Santo y cada día se verá más en ti el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y toda la lista que Pablo menciona a los Gálatas. Deseo de corazón que este programa te mueva, que Dios te mueva, porque no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Que Dios, a través de su Espíritu, te mueva a rendir tu vida en obediencia, a rendir tu vida a la palabra y puedas llenarte del Espíritu Santo. Vas a ver cambio en tu vida y vas a ver cambio en tu matrimonio, vas a ver cambio en tu familia, en tu relación con la iglesia, con los hermanos, pero la clave está en ti, en llenarte tú del Espíritu Santo. No esperar que todos cambien para que tú estés bien. Eso es lo que te diría a lo mejor un psicólogo. Cambia el entorno y encontrarás paz. Yo te digo algo diferente. Llénate del Espíritu Santo y no importará el entorno en el que estés. Podrás tener paz aún en medio de la tormenta. Hasta aquí un nuevo programa Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad. Esperamos que lo compartan con sus amigos y los esperamos la semana que viene en un nuevo mensaje que traemos para todos ustedes. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.